Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Muchísimas gracias a esta preferencia que tiene usted con nosotros. Le agradezco mucho. Mi nombre es Jorge Chacón Sotelo y es un verdadero gusto estar en estas cámaras y micrófonos de IMG Televisión, junto con otras páginas como Con Principios al Final Ganamos, Reingeniería Matrimonial, ¿Qué hay en Iguala? Y Con Principios al Final Ganamos, enlazadas en una sola transmisión originada desde IMG Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, ya viernes 19 de junio del 2020. Pues le agradezco mucho que esté con nosotros. Vamos a tener un programa especial dedicado al Día de los Padres, al Día del Papá, que pues ya en este domingo que viene se va a celebrar. Y por allí decían algunas personas que querían cambiar de día, me parece, por ahí leí, por ahí escuché, pero esto era en la Ciudad de México, me parece que se tenía esa idea, lo cual a mí en lo personal se me hace un poquito medio extraño, un poquito medio raro, porque pues si no cambiaron el Día de las Madres, si no cambiaron el día de la Constitución, digo, ¿por qué cambiar el Día del Padre? No, cuestión de marketing tal vez. Es una fecha que de hecho ni siquiera tiene un día fijo especial. Me parece, es el tercer, de hecho, el tercer domingo del mes, ¿no? Entonces así como que está raro. Pero bueno, lo importante es que usted está con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como le comento, este programa especial dedicado al Día del Padre. Vamos a hablar un poquito acerca de lo importante que es la figura paterna en el desarrollo de los hijos, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, hasta de los grandes aún, porque ya siendo adulto, uno también, la necesidad de la figura paterna es importante. Y esto, mire, que es un problema muy serio. La verdad es que es más serio de lo que pudiéramos imaginarnos, debido a pues lo que se está viendo en nuestra sociedad. La figura paterna, en algunos casos, la gran mayoría, ha sido devaluada, ha sido tergiversada, y no es por cuestión gratuita. Por supuesto que hay muchos varones, muchos hombres, o mejor dicho, individuos del sexo masculino, porque para la palabra hombre es una categoría especial, déjeme decirle. No sé si usted comparta esta opinión, pero ser hombre implica muchísimas responsabilidades y un compromiso mayor. El ser, el tener genitales masculinos no necesariamente significa ser hombre. Entiéndase de que hay una responsabilidad. Puede ser uno varón, puede ser un individuo del sexo masculino, porque sus genitales así lo dicen, pero para ser hombre se necesita todavía unos rasgos de las características de la personalidad, del compromiso, del intelecto, muchísimo más amplio que pues simplemente eso, ¿no? Entonces, pues tenemos preparado para todos ustedes esto que, ojalá y les sea de su agrado, y les voy a dejar con esta canción que dedicó mi hija. Yo soy padre, gracias a Dios, tengo la bendición de ser 3 veces padre, casi 4, pero 3 que tengo a mi resguardo, vaya la expresión. Y la más pequeñita de ellas, que tiene 6 años, casi ya 7, en alguna ocasión, hace unos cuantos días, llegó y me dijo: mira, te dedico esto, es para ti y es tu regalo adelantado del Día del Papá. Y la verdad es que me encantó y quisiera compartírselo con todos ustedes. Esperemos que Facebook no nos corte, nos tumbe la transmisión. Le dejo con esta capsulita, que es acerca de una canción que se llama Papito, y la canta esta niña que se llama Fabiana. Mi papi es fuerte, para mí un héroe, me da sin reservas todos
y sabemos que siempre vas a estar con nosotras. Feliz día, papito. Bueno, pues ahí tiene usted esta entrega musical para todos ustedes que pues ojalá estén disfrutando de forma un poquito anticipada, y si no, pues el domingo que viene seguramente muchos van a ser festejados, van a ser celebrados. La verdad es que pues hay muchos hombres que sí han asumido la responsabilidad de ser padres, de ser guías, de ser maestros, instructores. Desafortunadamente hay una gran cantidad de individuos del sexo masculino, le decía, que no han asumido esa responsabilidad, que tienen pánico, tal vez no han desarrollado un compromiso, una madurez emocional lo suficientemente fuerte. Fíjese que la ausencia paterna genera una cantidad inmensa de problemas y viene aunado a una situación muy actual que estamos viviendo, y que es la famosa emancipación femenina, que se ha malentendido, se ha malinterpretado en esta revolución que se ha generado, esta revolución intelectual, en donde ahora lo masculino ya no es tan importante. Y de hecho, por ejemplo, la profesora María Calvo, en un estudio que realiza, ella es psicóloga, decía que al parecer hoy el padre se considera prescindible. Es como una tendencia que se está generalizando, en donde se piensa que los padres ya no son necesarios para el correcto crecimiento y desarrollo personal de los hijos, y no es valorado de forma dimensionada, concreta, y esto es difícil de asumir. La verdad es que es un poquito difícil de entender de estos movimientos femeninos. Mire, aunando más en este estudio del cual esta psicóloga, profesora María Calvo, presenta, habla en este mismo estudio la relación directa que existe en el desarrollo de los hijos y de los problemas psicosociales que se generan en ellos. Por ejemplo, habla que el 63%, fíjese, es un número muy alto, 66% de los suicidios en los jóvenes se da entre los muchachos que no tienen papá. ¿Sí? Es un número muy alto. Otra estadística que nos marca es que el 90% de los niños que se van de casa son de familias sin papá. El 85% de los niños con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. Otro dato más, el 80% de las violaciones con violencia son protagonizadas por chicos, por padres ausentes. ¿Se da usted cuenta del nivel de afectación que existe en los hijos, ya sea niño o niña, en los hijos, cuando el papá decide irse o decide estar ausente? Porque no necesariamente se tiene que ir, y en esto se engloba a todo la ausencia paterna, se engloba a los papás que no nada más decidieron abandonar el barco, es decir, abandonar a la familia, abandonar a los hijos, no nada más ellos, sino que también la ausencia de la figura paterna también incluye a aquellos padres que tuvieron que irse por cuestiones de trabajo, no les quedó de otra, no hubo opción en cuanto a lo que necesitaban atender, y en cuestiones de trabajo tuvieron que irse, o tal vez alguna enfermedad los privó de estar presentes para sus hijos, tal vez fallecieron o tal vez quedaron postrados en cama y no pudieron tener una actividad más firme en los hijos. Puede haber varias causas, incluso una madre dominante que vaya excluyendo de la participación activa al padre y lo vaya relegando a una figura más bien de adorno. Allí hay muchas situaciones que pueden generarse en una ausencia paterna, y esto es lo que realmente va a provocar
toda esta serie de estadísticas que le mencionaba. Por ejemplo, los jóvenes sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en secundaria. Es un número muy alto, estamos hablando 7 de cada 10 jóvenes, niños o niñas que van en secundaria, abandonan la secundaria en los casos donde no hay papá. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su papá. Fíjese qué tan grave es esta situación. Y bueno, pues desafortunadamente hay estadísticas más altas donde, por ejemplo, el 85% de los jóvenes que están en prisión provienen de familias en las que solo estaba la mamá. Y este es un punto muy interesante, dice este estudio, es que el impacto de una madre ausente respecto a una variable de criminalidad es casi nulo, lo que confirma la especialidad de la figura paterna respecto a la conducta transgresora. Esto es muy delicado. Fíjese, cuando un padre se ausenta, el 85% de los jóvenes van a tener una situación de riesgo muy grave y caer en prisión, cosa que no sucede cuando está presente o cuando la madre es la que no está presente. Es importante entonces entender a todos los papás, entender que la situación que se vive cuando el papá se va, por las causas que ya manejamos, no vamos a abundar ahorita en esa situación, pero sí es importante tener en cuenta esto que estamos viendo, porque es mucho más generalizado hoy en día. Desafortunadamente es más común de lo que uno pudiera imaginarse en nuestros días. Por ejemplo, ahora hablando de lo contrario, cuando un papá está presente, cuando un papá asume esa responsabilidad, pues resulta que hay una mayor claridad en el coeficiente intelectual de los niños, desarrollan una inteligencia, y bueno, quienes sepan de inteligencia emocional y inteligencias múltiples, bueno, pues ya lo entenderán, y si no, lo vamos a abordar más adelante en alguno de los programas, las inteligencias múltiples. Pero la presencia de un papá, de la figura paterna, aumenta el desarrollo cognitivo, el desarrollo intelectual. También se genera una mayor capacidad lingüística y de razonamiento. Fíjese lo que implica todo esto. Se ha demostrado también en estudios que son más sociables los niños, tienen un mayor autodominio o autocontrol de sus emociones, sufren menos dificultades en el comportamiento en la adolescencia cuando hay una figura paterna. Por supuesto, son estadísticas. Habrá quien diga, no, mire, yo con mi hijo estoy batallando y eso que mi esposo aquí anda. Bueno, son estadísticas a final de cuentas. Un papá que está presente hace en la convivencia general, por supuesto, que los hijos mejoren las notas escolares, que tengan una tendencia mayor a ser líderes. No suelen tener problemas con las drogas o con el alcohol, por supuesto, si el papá, o la figura paterna, no tiene ese tipo de adicciones, claro, se entiende. Y también el que un niño o una niña tenga a su papá en toda la mayoría de su vida, genera que tengan o tiendan a tener matrimonios más estables, más sólidos, que generen una mayor unión, una mayor apuesta a la vida matrimonial. Así es que, bueno, pues hay muchísimas cosas que se pueden hablar de esta cuestión matrimonial. Sin embargo, pues les voy a dejar, ahorita vamos a hacer un pequeño espacio, vamos a dejarles con esta melodía, que es una canción que se llama El Padre que Siempre Soñé. Se los dejo y regreso un momentito. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo.
alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. A pesar de los errores que sabes que pudiera cometer, me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir con lo que quieres. Bueno, pues ahí tiene un extracto, un poquito, una probadita de esta canción que se llama El Padre que siempre soñé y que por supuesto tiene que ver y alude mucho a la presencia del Padre Celestial, ese poder divino que para una gran cantidad de personas es muy significativo, es muy valioso. Alguien me decía, ¿y por qué es padre? ¿Por qué no es madre? Bueno, y esa es una situación que ya platicaremos también. No se pierdan los programas que vamos a estar teniendo. Ya platicaremos más adelante respecto a esto. En nuestra cosmovisión, nuestro entendimiento, nuestra ideología, entendemos que hay un Padre Celestial y esta melodía hace alusión justamente a esto. Y es donde muchas veces podemos encontrar refugio, donde podemos encontrar ese amor, ese cariño. Lamentablemente, hoy podemos ver a muchos niños y muchos jóvenes que crecen sin una figura paterna. Ya lo decía anteriormente, hay muchos individuos del sexo masculino que no se atreven a afrontar esta situación y deciden irse. Hay otros que se enferman lamentablemente y no pueden estar de forma activa participando en la educación de los hijos. Y hay otros que se tienen que ir a trabajar a un lugar distante y por lo mismo no pueden estar al tanto de la crianza de los hijos. Y otros más que debido a que la esposa tiene un temperamento dominante, pues se va relegando, se va haciendo a un ladito, se va haciendo pequeñito y termina siendo como una figura de adorno nada más en la cuestión paterna. Así es que bueno, este programa va dedicado a todos los padres de familia que nos estén viendo, a aquellos que pues han tenido la bendición de ser papás. Entendemos que no es fácil, yo soy padre de familia y por supuesto no es fácil. En mi experiencia personal, mi padre nos dejó a mi familia, a mi hermana y a mi madre cuando teníamos escasos 8 años aproximadamente y ha sido muy complicado crecer y entender cuál es el rol de padre de familia. Ahora que soy papá, desde hace 20 años, casi 21 años ya, casi, entender qué es, cómo funciona, es difícil y da miedo. En algunas ocasiones no sabes qué hacer, no sabes qué decir, no sabes cómo actuar. Por supuesto, una de las cosas que es muy valioso que debemos de reconocer es que no sabemos hacer las cosas al 100 de manera perfecta y debemos educarnos, debemos de prepararnos, debemos de enfrentar esta situación de vida que tenemos ahora, que somos padres de familia y que entonces podamos poner lo mejor de cada uno de nosotros. Así es que a todas aquellas personas, aquellos varones que me estén viendo en este momento y que han tenido la bendición de ser padres de familia y que por alguna u otra razón no se han podido entender con su pareja, con su ex esposa, con la mamá de sus hijos, como dicen aquí en consejería ya privada, de pronto
a veces no se pueden entender dos adultos. Hombre y mujer terminan separándose y desafortunadamente quien paga los platos rotos, como decimos, son los hijos, porque empiezan a generarse tantos pleitos, tantas diferencias de criterio y de opinión, que terminan generando lo que le llaman la alienación parental, y que es simplemente pretender hacer quedar mal a la pareja contraria, al padre contrario, y empiezan a llenarle, como dicen los abuelos, de humo la cabeza y hablar en contra de los padres. Y eso es triste, es terrible. A ti, amigo varón que me estás viendo, y si tienes hijos, te invito a que hagamos una reflexión profunda, a que podamos entender el impacto emocional que se genera en esta baja autoestima que se genera en los hijos, como dice la psicóloga Adriana Acosta Buján en su estudio que presenta respecto a las cuatro consecuencias nefastas que se generan cuando un papá se va, cuando un papá se ausenta. Y el primero es la baja autoestima. Un niño o una niña que no crece con su papá, por la situación que sea, ya lo dejamos claro, generará a final de cuentas una baja autoestima, porque al verse sola, al verse abandonada, al verse no apreciada, no atendida, empieza a generarse en sí mismo una situación de ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Será acaso yo no soy suficiente para poder merecer la atención de mi papá, o que él estuviese conmigo en mi vida? Y eso va generando una autoimagen deteriorada, una pobre imagen respecto al valor propio que tiene como individuo, como ser humano, porque papá decidió irse de su vida. Y eso es algo que impacta definitivamente en la vida del niño, de la niña, durante muchos años, si no es que toda la vida. Se necesita atenderse. Hay hombres y mujeres que aún siendo ya adultos, siendo padres de familia incluso, todavía vienen arrastrando esta secuela de baja autoestima por el abandono de su papá cuando eran pequeños, o cuando eran niños o adolescentes. Entonces, una de las consecuencias nefastas que se generan es esto, que es la baja autoestima. Otro gran problema que se genera en los hijos es el bajo rendimiento escolar. Este problema se está viendo muy comúnmente hoy en día. En las escuelas se puede ver, incluso hay anécdotas, hay historias, hay muchas, más de las que se quisieran contar, respecto a cómo un niño ha venido desarrollando un excelente desarrollo en la escuela, con calificaciones de 8, 9, 10, y de pronto cuando empiezan a generarse problemas de matrimonio con sus padres y se separan, se puede ver cómo hay una caída estrepitosa en el rendimiento escolar de los hijos, porque ya no hay una concentración neta en las cuestiones escolares. Los niños que ven que sus padres se separan, que el papá se va, que no atiende las cuestiones del hogar, de la casa o del desarrollo de los hijos, empiezan a preguntarse qué es lo que está pasando. ¿Seré acaso yo? Porque es lo primero que preguntan los niños, o lo que se imaginan. ¿Seré acaso yo el responsable de esta separación? ¿Seré yo la causa porque mi papá se va? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y empiezan a generar tantos pensamientos, tantas ideas, tantas cosas, que de pronto el niño ya no se concentra en las cuestiones escolares y solamente se mantiene a flote, si acaso, con una gran cantidad de ansiedad, de estrés, y esto lo va sumiendo en una depresión infantil que algunos dirán: oye, ¿cómo crees una depresión infantil? Pues sí, los niños también se deprimen. Los niños también pueden llegar a generar estas situaciones tan difíciles, tan complicadas, porque dependiendo de la edad, por supuesto, pero si son pequeños no saben explicarlo, no saben definirlo, no saben entenderlo, y eso, por supuesto, genera toda una serie de problemas muy graves en la vida de los hijos. Así es que es importante que cuando una pareja ya no se pueda sostener por sí misma,
pueda usted tener el latino, pueda tener la sabiduría, el entendimiento de poder hacer que su relación con su hijo funcione, continúe. Una cosa es en la esfera o el escenario del matrimonio, en donde podemos entender que hombre y mujer ya no están interesados el uno con el otro y han decidido separar sus vidas, pero otra esfera muy importante es la de los hijos, en donde si bien es cierto que se separa hombre y mujer, el esposo, bueno, el ex esposo ahora, el papá, no deja de ser papá. El papá seguirá siendo papá el resto de su vida, por toda la eternidad, siempre será su papá, siempre será la figura paterna. Y desafortunadamente hay esta idea equivocada, mal entendida, de que cuando el papá se separa de la mamá de sus hijos, se va, tiende a hacer una nueva vida, a tener una nueva familia, a tener otros hijos con esa nueva pareja, y se desentiende y se olvida de los hijos del matrimonio anterior. Y ese es un malentendido que se tiene y es muy generalizado en una gran cantidad de hombres o de varones, de individuos del sexo masculino, que desafortunadamente es más común de lo que uno pudiera imaginarse. Así es que yo les invito, les hago esta reflexión, esta recomendación de que no lo dejen ser, no lo dejen continuar de esta manera. Si bien es cierto, insisto en que hombre y mujer se separan porque no se entienden, porque hay incompatibilidad de carácter, de emoción, jamás se podrá divorciar o separar de su hijo. Así es que hay que reflexionar sobre esto. Una tercera consecuencia nefasta que se genera del abandono de los hijos por parte de la figura paterna son los problemas de conducta. Se sufre hoy en día de una gran rebeldía en todos los escenarios, lo podemos ver, somos rebeldes y hay muchos jóvenes que usted puede ver que andan con problemas de conducta muy serios. Muchos jóvenes y no tan jóvenes son muy agresivos, son muy violentos, son poco tolerantes a las reglas, a las normas, a las reglas. Y hoy lo vemos en esta sociedad caótica llena de violencia, donde hay muchos jovencitos, la gran mayoría de las personas que delinquen, que andan en situaciones de problemas sociales, son jóvenes, no mayores de 30 años. De 17, incluso de 14 años, ya algunos, de 18, de 25, de 26, 27 años, son gente joven que tiene serios problemas de conducta, son gente muy agresiva, gente intolerante, y esto es una consecuencia de la ausencia de la figura paterna, demostrado ya por varios estudios que pues manifiestan que uno de los orígenes que existen en la violencia que hoy se vive de forma colectiva en la sociedad es justamente el gran abandono de muchos individuos que han dejado a sus hijos a cargo de la esposa, a cargo de la mamá, o pues en la soledad total, si es que mal les va. Así es que, bueno, esto es una de las explicaciones que se manifiestan en cuanto a lo que desencadena el abandono de la figura paterna. Y una cuarta situación es el descontrol de la identidad. Y a riesgo de que me meta en situaciones de conflicto, en situaciones ahí pues de polémica, está demostrado también que la presencia de la figura paterna genera una estabilidad emocional, porque en esta cuestión de identidades y de nuevas ideas respecto a las cuestiones de la familia, podemos entender que el diseño original era entender que unos hijos dentro de un matrimonio podían ver a las dos partes, a un hombre y a una mujer, al masculino y al femenino, y cuando el
papá se va, cuando el papá se ausenta, empieza a generarse ese descontrol de identidad, esa falta de identificación de parte de los hijos varones hacia la figura masculina y por supuesto también la identidad en cuestiones de la comparación de las hijas o de los hijos, de las hijas, perdón, hacia la figura paterna. Entonces esto va a generar una personalidad en los niños, por supuesto. Sí, y está demostrado, no tengo a la mano los datos, pero en sucesivos programas iremos presentándole esta información, en donde hay estudios que demuestran que un niño que crece con un ambiente femenino muy intenso, sin la presencia de la figura masculina, empieza a adoptar, empieza a tener, a tomar estos patrones de comportamientos femeninos, no porque vaya a ser gay o homosexual, pero son los patrones de comportamiento que tiene a la mano dentro de la familia cuando no está la figura masculina. Por eso es que la identidad empieza a tener un descontrol y a carecer de esos elementos masculinos que son importantes para poder identificarse también respecto al rol que él puede desempeñar más adelante en sucesivas situaciones de vida. Hablemos simplemente del equilibrio emocional, intelectual de los niños dentro de la vida matrimonial, más allá de las polémicas en cuanto a estas nuevas tendencias en la ideología de género. No estoy intentando hacer algo más allá de eso, simplemente es parte de los estudios que están demostrando que el descontrol de la identidad en los niños en cuestión de la personalidad genera un impacto muy fuerte cuando la figura paterna se ausenta, y esto es delicado. Esto es, hay cosas que se tienen que ver, hay cosas que se tienen que analizar, y que a final de cuentas todo se resume en la capacidad de poder entender que cuando uno se convierte en padre de familia, adquiere una responsabilidad enorme para poder ser guía, para poder ser maestro, para poder ser ejemplo, el modelo que se debe de establecer. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nuestros hijos van a seguir los pasos que nosotros le estemos mostrando. Hay una reflexión, un pensamiento que le dice el padre al hijo: fíjate por dónde caminas. Y el hijo le responde: no, fíjate tú, porque yo te voy siguiendo. Y es cierto, muchos varones no han caído, o no hemos caído, para no ser exagerado, en la cuenta de que estamos siendo vistos por nuestros hijos, niños o niñas. Y estos pequeños seres humanos están aprendiendo y están entendiendo a ver las cosas desde la perspectiva masculina, de acuerdo a cómo el papá se vaya comportando y vaya actuando en relación a lo que cree que se debe de resolver en esta vida. Así es que hay muchas cosas por las cuales se tienen que analizar y trabajar. Mire, dentro de todas las cosas que quisiera compartirles, hay otro videíto también que es muy importante y que para mí, me causó cierto impacto en el hecho en el que muchos jóvenes viven. Esta es una historia, una pequeña historia de 3 minutitos aproximadamente, que refleja mucho lo que muchos hijos viven cuando el papá se ausenta. Póngale atención, por favor. Siéntate. No tengo tiempo para sermones. Dije siéntate, Lu. Lu, Will estaba bien hasta que tú apareciste. Pero ahora regresaste. Tienes responsabilidades con él. Podemos hacer el viaje. ¡Mentira! ¡Mentira! Will no es un saco que cuelgas en el armario y solo lo sacas cuando lo quieres usar. Entiende que su vida está en juego. Él no está aquí por ti. Tú estás aquí por él. Oye, deja de gritarme. ¿Crees que yo quería eso? Yo no tuve la culpa.
Cuando Will nació, sentí miedo de... ¡Cállate, por favor, sí! ¡Cállate! Entiendo lo que dices, pero yo no huí de mi familia. Trabajé todos los días para ellos, porque es lo que un hombre hace. Bien, Phil. Ganaste. Amigo, eres un hombre mejor que yo. ¿Eso te hace feliz? ¿Se lo vas a decir a Will o no? No voy a hacer el trabajo sucio por ti. Bueno, lo llamaré del camino. Sí, haz lo que quieras. Sí, lo haré. ¡Papá! ¿Estás listo? Will, qué bueno que estás aquí. Me salió un trabajo que no puedo dejar, así que vamos a tener que posponer nuestro viaje un poco. ¿Me entiendes? Sí, correcto, está bien. Solo un par de semanas. Entiendo. Tal vez un poco más. Sí, está bien, sí. Yo te llamaré la próxima semana y arreglaremos los detalles. ¿Sí? Sí. Me dio gusto verte. Igual a mí, Lu. Sí. Adiós. Adiós. Lo lamento, Will. Creo que fue lo mejor para mí. Este verano las chicas iban a usar unos bikinis tremendos. Will, no está mal si te enojas. ¿Por qué debería estar enojado? Por lo menos se despidió esta vez. Quisiera no haber gastado todo mi dinero en la compra de este estúpido regalo. Lo lamento. Si hubiera algo que yo pueda hacer... No puedes hacer nada, tío. Ya no es como cuando tenía 5 años. Ya no puedo sentarme todas las noches a preguntarle a mi mamá, ¿cuándo va a venir papá? Ya no lo necesito. Nunca me enseñó cómo encestar el balón, pero aprendí, ¿no? Soy buen basquetbolista, ¿no es cierto? Sí, cierto. Tuve mi primera novia sin él, ¿cierto? Aprendí a conducir, a rasurarme y a luchar sin él. Pasé 14 años de cumpleaños sin él. Nunca me envió ni una maldita tarjeta, así que al diablo. No me hizo falta ni me hará. Will. ¿Sabes una cosa, tío? Pasaré la universidad sin él. Tendré un gran trabajo. Me casaré con una linda chica, tendré muchos niños y seré mucho mejor padre de lo que él fue. Y te aseguro que para eso no lo necesitaré porque no hay ni una maldita cosa que me pueda enseñar sobre el amor a los hijos. ¿Cómo es posible que no me quiera? Bien, pues ahí tiene este fragmento, sí, efectivamente, de El Príncipe del Rap, una serie que se transmitía pues hace ya más de 25 años, casi 30 años, por ahí de los 80s, una serie que tuvo mucho impacto con Will Smith, pero que en ese tiempo esta serie abordó en uno de sus capítulos porque era una situación vigente en aquel tiempo, y sabe que tristemente hoy en día también es vigente, lamentablemente. El abandono de los hijos por parte del padre es todavía un tema muy común, lamentablemente, hoy en día. Y esto es de analizarse, esto es de pensarse. Lamentablemente vivimos en una época en donde no se le da un valor o una estimación fundamental a la crianza de los hijos, en donde el hedonismo, el buscar el placer de uno mismo, del individuo mismo, es prioritario a lo que es la crianza de los hijos. Lamentablemente hay muchos individuos del sexo masculino que no les interesa, no es de su prioridad el criar hijos. Ellos buscan el placer y el gozo, el deleite de la vida sexual, que desafortunadamente hoy, con todo y lo que conocemos de anticonceptivos y demás, no se usan. Sí se conocen, pero no se usan. Y desafortunadamente embarazos no planeados, niños no planeados, vienen a este mundo en donde los padres de familia no están preparados para mantener una familia sólida, unida, feliz,
en donde lo que buscaban era simplemente el placer, el deleite, el gozo momentáneo, y en ese descuido, válgame usted la expresión, nacen estos hijos que después no se sabe qué hacer con ellos, y muchos terminan siendo abandonados, sobre todo por la figura paterna, porque ese es el estereotipo en el cual en México se vive, en el cual México se entiende, este México de hoy, en donde vemos a muchas mujeres como madres solteras, a muchas mujeres abandonadas por su pareja, con 1, 2, 3, 4 hijos, en donde el varón que no se siente cómodo, no se siente a gusto con su pareja, termina por decidir de forma egoísta abandonarla y dejar a sus hijos con ella y desentenderse completamente, porque tristemente también hay muchos individuos del sexo masculino que, sabiendo que tiene hijos, ni siquiera les da la manutención necesaria. Literalmente los abandona y los deja a cargo de la mamá. Lamentablemente es lo que hoy vivimos en día, pero que desafortunadamente es un tema muy vigente, y que, bueno, en este espacio quise abordarlo para poder no dejar pasar por alto, en medio de la celebración del Día del Padre, que hay que reconocerlo también, que sí hay muchos hombres, hay una gran cantidad de hombres que sí se hacen muy responsables de la vida de sus hijos y de los que no son sus hijos incluso, y esto es algo de enaltecer. Yo quiero mandar un saludo a mi buen amigo Miguel Ángel Martínez Zagal, a quien admiro muchísimo porque es un padre de familia excepcional, es un hombre en toda la extensión de la palabra. Mi admiración y mi respeto para él, para su hija y para su esposa también, por supuesto, y pues para todos mis amigos que son padres de familia y que han asumido esa responsabilidad con valor, con esfuerzo, con compromiso. Para todos ustedes, amigos varones, hombres de familia, padres de familia, que han echado encima sobre sus hombros esa responsabilidad, y con miedo y sin saber cómo, pero buscando la manera de ser mejor ser humano, para ser mejor padre de familia y ser mejor ejemplo para sus hijos. Esto es un pequeño homenaje, si me lo permite usted, para poder reconocerle el esfuerzo que está haciendo. Lo sé de primera mano, soy padre de familia, a veces no se sabe qué hacer, no se sabe qué decir, llegan a la mente preguntas: ¿seré un buen padre? ¿Estaré regándola demasiado? ¿Estaré siendo muy barco? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Surgen muchas preguntas de estas, y también le puedo decir, como hijo que fue abandonado por su padre, que también entiendo el dolor y la angustia que se siente, el abandono que se siente y la lucha que se tiene que desarrollar para poder hacer de nuestra vida algo que sea más allá de la medianía, de lo común, de lo mediocre, buscando superarse cada vez más y cada vez mejor, a pesar del abandono paterno o de la figura paterna. Le invito a todos aquellos que han sentido esta sensación de soledad y de angustia, que busquen al Padre Celestial, que busquen al Padre Divino, que es una situación, una vida, una persona, un ser especial que siempre dará cobijo, y que ya en otros programas también estaremos abordándole. Como ve usted, hay muchísimas cosas de las cuales platicar y abordar, temas que tenemos para todos ustedes, que poco a poco iremos abordando en diferentes programas. Es que le invito a que nos siga, que continúe con nosotros todos los viernes, aunque por ahí creo que vamos a hacer un ajuste en el horario, en el día también probablemente. Usted manténgase al tanto de estas transmisiones. Y por supuesto, le invito a que, si usted tiene alguna necesidad en cuanto a alguna orientación, alguna consejería en cuanto a su vida matrimonial, a la vida familiar, por supuesto, ahí en pantalla tiene usted el número telefónico, un mensaje de WhatsApp o una llamadita, y nos ponemos de acuerdo para poder ver de qué forma o de qué manera podemos darle una orientación, una consejería, y poderle orientar a buscar la ayuda
necesaria para que usted pueda encontrar la solución o la respuesta a lo que usted está viviendo. Así es que muchísimas gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Es un gusto que nos esté siguiendo, nos esté acompañando, y pues me despido. Ya me queda nada más unos minutitos para comentarle a todos ustedes que en próximos días estaremos también transmitiendo ya diferentes contenidos en otra de las páginas que tenemos para todos ustedes, y que se la presento en pantalla. Es la página del Centro de Consejería, Psicología y Tanatología Cristiana SOE, quien, pues integramos esta página, este centro de consejería. Es el psicólogo y tanatólogo Eduardo Cruz, el pastor y teólogo Arturo Mazón, la psicóloga Diana Ruiz y su servidor Jorge Chacón como consejero matrimonial y familiar, y que en este centro de consejería usted puede encontrar orientación, usted puede encontrar apoyo, puede encontrar respuestas a aquellas situaciones psicoemocionales o espirituales que usted está viviendo y que de pronto no puede encontrar alguna respuesta. No le decimos qué es lo que tiene que hacer, por supuesto, de ninguna manera, sino que le ayudamos a que usted encuentre la respuesta o la solución a esta situación que está usted viviendo. Y bueno, pues a través de esta página próximamente estaré transmitiendo también temas exclusivamente de la vida matrimonial con base bíblica. Es decir, qué es lo que la palabra de Dios o las Escrituras nos dicen respecto a la vida matrimonial como la base sólida para poder construir una vida matrimonial firme, que por más problemas o por más situaciones que pueda uno afrontar, no se derrumbe, no se caiga. Así es que ya en próximos días estaremos transmitiendo, y también desde la página Con Principios al Final Ganamos, en donde estaremos hablando acerca de valores, de principios, y esperemos sus comentarios. Así es que, bueno, pues ya solo me resta dejarle con este último mensaje que un niño tiene para su papá. Y bueno, pues yo espero que usted se pase un día excelente, que disfrute con sus seres queridos y que se deje consentir, papá. Déjese consentir, déjese apapachar, digo, con su sana distancia, ahora, y con las medidas prudentes en este protocolo de cuidarnos del COVID, pero pues ojalá y pueda disfrutar de un día del Padre maravilloso en compañía de sus hijos, al menos por videollamada, si no se pueden acercar por videollamada o de lejecitos, pero que se la pase excelente. Yo lo dejo con esta cartita que un niño le escribe a su padre. Yo me despido, muchísimas gracias, que tenga una excelente tarde y nos vemos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde. Muy buenas tardes. Hola papi, a lo mejor no sabes, pero te estoy observando. Las cosas que haces y la manera que tratas a la gente. La manera que tratas a mi mami, a mis hermanos y a mí. La forma que vives tu vida es una gran influencia para mí. Cuando llega el momento de escoger mi futuro, tus acciones estarán en mi mente. Los momentos que pasas a mi lado haciendo cosas divertidas me dan mucha seguridad. Habrá momentos en la vida que tendré que demostrar honestidad en mi vida. Y a veces no sabré qué hacer en ese momento. Pero me voy a acordar de todas las veces que hiciste lo correcto. Las decisiones que tú también yo las haré. Y sabes, papá, no tengas miedo de mostrarme tus miedos. Y que también cometes errores, que yo aprenderé de ellos. Miro si en verdad crees lo que me enseñas acerca de Dios. Enséñame a vivir en los caminos de Dios, ya que necesito ayuda para que me enseñes el camino.
Papi, te quiero mucho.